Bienvenidos a nuestro tema del día de hoy, analizando la teoría de Abraham Maslow, motivación y personalidad en su segunda parte que tiene que ver con las necesidades y marketing. Y responde a una pregunta: ¿en qué medida esta teoría contribuye al marketing, a la sociedad y en definitiva a la gestión, la gerencia o la administración? Y esa pregunta la responde el autor sobre la base de algunos elementos que son constitutivos de la misma. Cuando digo que son constitutivos de la misma, hago especial referencia al enunciado en una sesión temática anterior. Es decir, cómo esa teoría nutre, ¿sí?, sobre la base de una construcción epistemológica, algunos escenarios de las ciencias de la posmodernidad, de las ciencias empresariales, económicas, y en algún momento de algunas ciencias técnicas o tecnológicas, y en algún caso de las ingenierías. Y para esto tenemos que hacer una alineación respecto a la definición de estrategias que vinculen el marketing, la empresa y por supuesto las áreas funcionales de la misma. Al hacer esta alineación parto del reconocimiento a que los productos, bienes, servicios o ideas son satisfactorios. Y son satisfactorios de diferente orden según la teoría expuesta por el señor Abraham Maslow. La necesidad en alguna medida es el reconocimiento a una carencia, ¿sí? El deseo lleva a la toma de decisiones en torno a la solicitud de los productos sobre la base de una cultura de consumo, sobre la base también de unos ingresos y sobre la base de una situación en determinado contexto. Más allá de esos deseos, pues por supuesto reconocemos las expectativas, que es cuando se colman, sea una necesidad o un deseo, respecto al uso, goce de un producto, bien o servicio. Por supuesto, con los últimos avances de la ciencia y de la tecnología, se satisfacen aún elementos o necesidades, deseos y expectativas que llevan a experiencias diferenciadas en términos no solo del núcleo del producto, que es aquel que satisface la necesidad genérica o básica, sino del producto ampliado. El producto genérico o básico es aquel que cumple con unos requerimientos, dependiendo de su uso, para satisfacer la necesidad. Dado que el deseo es la expresión de la demanda en alguna medida y la expectativa es el cumplimiento no de la promesa de venta o de uso de goce, pues por supuesto que las experiencias van más allá. Es decir, colman expectativas que van más allá de lo deseado por el cliente inicialmente. Vamos a pensar, por ejemplo, cuando se presenta una garantía para un carro, que antes eran 100.000 kilómetros o 5 años. Hoy en día algunas compañías han decidido que no sean 100.000 kilómetros, sino que sean 200.000 kilómetros, y sin importar el número de años de uso o de goce. Pero adicionalmente a veces regalan el mantenimiento por determinado número de años, cambios de aceite, etcétera, etcétera. Entonces eso lo debemos tener en cuenta dentro de las estrategias que dentro de las diferentes empresas se utilizan. En algún momento, cuando se vean otros factores del marketing, dentro de ellos la misma promoción, el precio, la distribución y la misma formación o definición de portafolio de bienes, productos o servicios, podremos analizar dicho tema. Pero bueno, en esa alineación vale la pena tener en cuenta elementos centrales desde el punto de vista de la perspectiva de la economía, ¿sí?, donde encontramos una diferenciación de mercados, en los cuales hemos estudiado en alguna oportunidad.
Recuerden ustedes el mercado oligopólico, el monopólico, el monosomio, el oligosomio, la competencia perfecta. Dependiendo de ese entorno, pues en cierta medida se podrían definir un portafolio de productos en el caso de que nos orientemos hacia el marketing en términos de esta teoría. Pero también tiene que ver con mercados de tipo de entorno interno, que tienen que ver con el mercado laboral. En algunos países se llevan a cabo encuestas sobre satisfacción de los empleados en las empresas, y esta satisfacción de los empleados tiene que ver con la administración, gestión o gerencia del talento humano, y también se ha convertido en algún momento en un elemento de importancia dinamizador de ese mercado. Entonces toca tenerlo en cuenta también desde la perspectiva del talento humano, desde la misma perspectiva de la gerencia funcional de producción, desde la perspectiva también de el área funcional de finanzas y por supuesto de todas las áreas de la empresa. Entonces en ese sentido los mercados son importantes. Recuerden ustedes de que según el número de actores en el mercado, dependiendo de ellos dependen también las condiciones de la administración de los ingresos o de los precios. Entonces en esto es muy importante. Y recordamos que en algún momento hay dos conceptos dentro de ese núcleo del mercado. Como el mercado es el sitio de confluencia entre la oferta y la demanda, encontramos también algunas definiciones económicas que nos dicen que a mayor oferta, ¿sí?, respecto a la demanda, por supuesto tiene una reacción a veces simétrica, cuando son productos de consumo masivo, por ejemplo, respecto al precio. Entonces, a mayor oferta, el precio es menor de productos, por supuesto. Y a menor oferta, el costo de los precios aumenta. Lo mismo, cuando hay mayor demanda, el precio del producto aumenta, y cuando hay menor demanda, teóricamente debería disminuir. Hay productos que son excepcionales y que por condiciones de mercado o de contexto cambian en una forma irregular y no obedecen necesariamente a la definición económica, pero en términos estadísticos es importante tener en cuenta estas definiciones. Cuando hacemos esa alineación de los mercados, la oferta y la demanda, también pues por supuesto los actores, y entre los actores las empresas, y dentro de ese macroambiente en el cual encontramos empresas, estados, superestructura, debemos tener en claro que las empresas pues son generadoras de beneficios, pero inicialmente deberían ser beneficios de tipo social, es decir, obtener utilidades. ¿Para qué? Para nutrir las finanzas de los inversionistas, en este caso los accionistas o los socios de las empresas, satisfacer también necesidades mínimas financieras para garantizar el empleo y por supuesto pagarle impuestos al Estado. Y con esto también por supuesto dependiendo de las ventas y de su productividad, pues están aportando al Producto Interno Bruto, a la renta nacional, al Producto Nacional Bruto, a la economía en general, y eso pues definitivamente es muy importante. Y la idea de las empresas es que pasen esa etapa de supervivencia y se conviertan en generadoras de recursos financieros que vayan más allá del punto de equilibrio. Es decir, cuando los costos más los gastos son iguales a los ingresos, pues no se desarrolla la empresa. Caso contrario es cuando empieza a generarse mayores ingresos a los gastos y a los costos. Cuando encontramos ese nivel es cuando estamos en crecimiento. En estos momentos a nivel mundial pues encontramos que la mayoría de países se encontraban en un proceso de crecimiento con porcentajes inferiores a 2 dígitos, por supuesto con algunas excepciones, muy pocas entre otras cosas, pero estaban en crecimiento. Y estas empresas, pues por supuesto, para aportar al Producto Interno Bruto, al Producto Nacional Bruto, a la renta nacional, al situado fiscal, pues por supuesto que tienen que tener un manejo excelente, tanto de sus procesos de diferente orden, como de su gestión. Entonces, para eso estamos haciendo este ejercicio académico de hacer un reconocimiento, por supuesto, a una teoría, pero dándole una validez empírica.
Por eso en términos de gestión, de gerencia, de administración, podríamos inclusive ubicarlos dentro de, inicialmente por supuesto el marketing, que es nuestro objeto de estudio, pero también desde la perspectiva de la dirección de personal. Es decir, una ubicación del perfil de un empleado permitiría que por medio de algunos monumentos especiales se generara mayor productividad, beneficiando tanto al empleado por sus necesidades, como a la empresa también por sus necesidades en términos de productividad. Esto es de mucha importancia, porque el enfoque no es solo de marketing, tiene que ser también hacia el entorno interno, es decir, hacia la propia empresa. Pero por otra parte se convierte en un instrumento de dirección empresarial para definir algunos programas o proyectos, no solo incentivos salariales, sino incentivos de productividad funcional. Por esto es de capital importancia hacer esta alineación. Por supuesto, dentro de la misma industria, el crecimiento de la industria permite que se convierta en un actor fundamental respecto a las otras industrias y a tener mejores condiciones de negociación respecto al manejo de las políticas públicas que tengan que ver con dicha industria. Volviendo a la estimación teórica de la jerarquía de las necesidades, encontramos entonces que hay unas necesidades elementales que garantizan la supervivencia de la especie, que hace que no haya desaparición en algún momento de la especie humana. Esas son las fisiológicas. En algún momento vamos a caracterizarlas, por supuesto, tienen que ver con comer, dormir, descansar, tener buena salud, etcétera, estar guarecidos del frío, de la lluvia, de los cambios climáticos. Por supuesto, esto lo tenemos dentro de las necesidades fisiológicas en esa definición del señor Maslow. Encontramos en un segundo nivel las necesidades de seguridad. Son aquellas que permiten cierta tranquilidad. Y cuando hablo de tranquilidad es que una vez satisfechas, dice él, las fisiológicas ascendemos en términos de las necesidades de segundo orden, que son las de seguridad. Una vez supuestamente han sido satisfechas las de seguridad, nos encontramos con las necesidades de asociación, aquellas que dan sensación de sentirse aceptados por el grupo o los grupos. Es una necesidad de hacernos más colectivos en la perspectiva también de un reconocimiento a la individualidad dentro de la colectividad. ¿Qué quiere decir eso? Es sentirnos a gusto en el grupo en que nos encontramos. Encontramos una naturaleza de pronto más de ego, ya que tienen que ver con el autorrespeto, la confianza y el orgullo. Vamos a tener en algún momento una profundización sobre estas necesidades, por supuesto, que llegan finalmente cuando son muy fuertes y cuando se han cumplido algunos objetivos o logros de vida, a las siguientes, que serían las necesidades de autorrealización, la que lleva al individuo a prácticas nobles, ¿sí? Inclusive de convencimiento de la búsqueda de una vida más gratificante, no en forma individual, sino en forma colectiva. Encontramos aquí otra presentación. Por supuesto, aquí ya encontramos unas palabras que orientan aún más ese orden jerárquico, que me parece que es el correcto, porque también se utiliza otra que habla de la pirámide de las necesidades. El término, pues, pirámide en términos geométricos no me satisface mucho, pero toca hacer un reconocimiento teórico al autor y a quienes lo reproducen o lo reconocen como tal. Entonces encontramos las necesidades fisiológicas expresadas en ¿qué? Ojo, porque todas estas necesidades están expresadas en productos, bienes o servicios, o ideas o satisfactores, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de alimento, en algún momento podríamos determinar
desde el arroz genérico hasta el arroz de marca más importante a nuestro juicio, porque el posicionamiento en nuestro cerebro nos dice que ese es el arroz mejor. Recuerden ustedes que cuando uno habla del arroz de las señoras, pues entonces se le viene a la mente un hombre, ¿sí? Cuando uno habla en alguna medida de un vehículo que cumple determinadas condiciones, pues también se viene un producto con marca a la mente. Y cuando habla uno de una bebida, cola, pues ocurre lo mismo. Eso es lo que tenemos en nuestro cerebro como reconocimiento o posicionamiento a un producto. A veces cuando uno dice Coca-Cola, ya la gente pues lo tiene claro que es una de las mejores bebidas en términos de demanda. Pero por supuesto, pues hay otras bebidas, pero no habría, en términos de investigación de marketing, se ha hecho el estudio, no hay una bebida que tenga el mayor posicionamiento que esta bebida de la cual les estoy hablando. Salvo que en los años 80 pues, se presentó una guerra con Pepsi Cola y para definir eso pues se acudió a diferentes estrategias de orden promocional, incluidos publicidad testimonial con algunos actores, actrices, cantantes, etcétera. Hoy pues definitivamente también se hace esa publicidad o esa promoción por medio de la publicidad testimonial, pero no siempre tiene el efecto que ha tenido en el tiempo este producto del cual he hablado. Por supuesto, también en las de segundo orden encontramos las de seguridad y tienen que ver con la protección y el trato justo, ¿sí? Esas necesidades de seguridad, por ejemplo, en el caso de los países emergentes, pues se han hecho muy importantes y ya circulan en el país o en los países diferentes empresas dedicadas a tal fin, porque los indicadores de seguridad y de manejo de los bienes de las personas y de la seguridad en términos de la perspectiva de los inversionistas, pues tiene indicadores bastante deficientes, entonces por eso crecen estas ofertas de productos. Inclusive hay personas que tienen un ejército, entre comillas, privado, que hace uso, por supuesto, de la fuerza y de la imposición de un poder condigno, que significa el tener acceso a armas autorizadas, por supuesto, para guarecerse de determinadas eventualidades. Pero también tiene que ver con seguridad en términos de ¿qué? De esas necesidades fisiológicas. Entonces, por ejemplo, el POS, el Plan de Obligatorio de Salud, que se presenta en algunos países, pues es eso, es la promesa de que se tiene protección respecto a la salud, ¿sí? En esas de seguridad también encontramos la que tiene que ver con el trato justo, es decir, también en alguna medida en defensa de los derechos fundamentales por medio de una superestructura jurídica que permite que la gente tenga acceso a justicia. Ojo que en esto una cosa es los indicadores de cubrimiento prometido por el Estado y otras las de cubrimiento realmente dados. Sí, recuerden ustedes que a veces la atención médica no es la mejor, y en ese sentido pues vale la pena pensar también en la generación de nuevos productos que cumplan con esta necesidad desde la perspectiva del orden de la empresa privada. Entonces por eso surgen las empresas de salud prepagadas y las cooperativas de servicios médicos, los consultorios de especialistas que sin ser pagos necesariamente desde la fuente inicial que debería ser el Estado, pues satisfacen esas necesidades de seguridad y en algún momento también fisiológicas. Encontramos en tercera instancia las necesidades sociales, aquellas que tienen que ver con la aceptación, el reconocimiento, la amistad y en alguna medida el amor. Estas necesidades son de suma importancia porque fortalecen al individuo para obtener logros más importantes y parten en alguna medida o originan en la posterior necesidad del ego, o sea del yo, es decir, la autoestima. Una persona que tiene amor propio fácilmente puede obtener grandes logros,
precisamente por la seguridad de sus acciones soportadas en la formación, ¿sí? Tanto moral como académica o de diferente orden. Entonces, en ese sentido es muy importante. Pero recuerden que cada uno de estos niveles está surtido por una serie de oferta de productos, bienes, servicios o ideas. Entonces, en ese sentido, el referente, por supuesto, es la cultura, pero vale la pena tener en cuenta que la teoría está generada para observar desde una perspectiva no solo humana, sino también desde una perspectiva empresarial, organizacional o funcional, en este caso en el marketing. Y encontramos también en el quinto orden las necesidades de autorrealización, que yo creo que no es concebida solo como necesidad, sino a la cual se llega por naturaleza propia del individuo cuando es curioso y cuando investiga, y cuando no está centrado en sí mismo, ni está centrado en satisfacer las necesidades fisiológicas, ni las necesidades de seguridad, ni las necesidades sociales, ni las necesidades solo del yo, sino que piensa en colectivo. Entonces, en ese sentido, vale la pena considerarlo como un sitio de llegada, al cual difícilmente se llega. Es decir, una persona, diría a mi juicio, no podría considerarse totalmente realizada, ¿no? O autorrealizada, pensando en esa perspectiva. Esta es otra presentación, entonces vale la pena hacer una recapitulación general. Por supuesto, esta presentación es más gráficamente y visualmente es más atractiva, pero define prácticamente lo mismo, porque su parte fundamental está dada por la teoría. Y fíjense, ¿sí? Al describir estas necesidades, Maslow, hay una definición de rangos de importancia y de influencia que definitivamente afectan el comportamiento humano. Y cuando hablo de comportamiento, ya estoy hablando de cultura, en algún caso cultura individual, después colectiva, cultura organizacional y cultura nacional y cultura regional, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes que en algún momento visualmente se pueden apreciar algunos dibujos que hacen más didáctica en la presentación, ¿sí? Pues aquí encuentro también de que hay un orden que no es el emitido por el autor, que diría uno que hay necesidades tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y tipo E. No, esa es una contribución que se hace en un libro, pero que no obedece a lo planteado por el señor Abraham Maslow. Encontramos aquí una de las principales necesidades fisiológicas o de primer orden o de primer nivel, ¿sí? Esas necesidades fisiológicas inicialmente podríamos decir que son el dormir. Y cuando hago uso de este gráfico, lo hago sobre la base de una experiencia que tuve en una universidad de Bogotá cuando en una maestría en Business Administration de alguna universidad, alguien me comentó de que pues, las ayudas visuales que yo tenía en ese momento no eran las mejores, porque en ese entonces utilizábamos el papelógrafo por una parte, el franelógrafo, ¿sí? Los proyectores de opacos o los proyectores de acetatos. Ya esto de los sistemas nos ha involucrado y nos ha llevado a que veamos algunas mejores cosas. Pero se puso de moda en ese momento los acetatos. Esto inicialmente fue hecho en acetato y hecho con marcadores comunes y corrientes. Y gracias a la contribución de un estudiante pues que hizo la crítica constructiva, por supuesto, entonces en ese momento quedó delegada para que nos ayudara con las ayudas visuales. Entonces este es el contenido de este gráfico, pero por otra parte también porque estaba de moda un álbum que se llamaba Amores. Entonces, por decir algo, eran tipo de esquelas, ¿sí? Y gráficos, o lo que uno llamaría cromos en su momento, que enunciaban una frase de amor. Por ejemplo, amor es bajarte las estrellas para que las disfrutes, ¿sí?
amores, el día soleado para disfrutarlos en compañía. Y así, pues, por supuesto, encontramos más de 540 imágenes que trataban de enunciar el amor. Y eran un poco cursis, por supuesto, para ustedes que hacen parte de una generación más liberal, por supuesto, y como ustedes mismos dicen, open mind, pero por supuesto que es el relato de una vivencia que vale la pena recordar y hacer acepción respecto al gráfico que ilustra estas necesidades. Por supuesto, ¿sí? Los tiempos cambian y las necesidades han cambiado de esa necesidad genérica al llegar hoy a la expectativa o a la experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una experiencia en estos momentos pedagógica, educativa y didáctica, ¿sí? Ustedes después tendrán una experiencia en términos de hotelería y turismo en un gran hotel, o también tendrán una experiencia laboral en una empresa. Es decir, la expectativa que se tiene cuando se ingresa a un tipo de organización varía, pero después se convierte todo en experiencias, ¿sí? Entonces, por eso vale la pena enunciar estos elementos que nutren la teoría o que están nutridos, mejor, por la teoría de Abraham Maslow. Fíjense ustedes, aquí tenemos una expresión visual de diferentes tipos de necesidades. Excusen ustedes por la primera imagen a la izquierda, pues es precisamente cuando nosotros estamos, por una parte, sin haber dormido, por otra parte, estamos tan cansados de estudiar para el avatar que llevamos a nivel académico, la lucha académica, o acabamos de despertarnos o dormimos como bebés, es decir, como nos gustaría dormir a todos. Pero por otra parte también hay otro tipo de productos que pertenecen por supuesto a otro tipo de categoría, y aquí le colocamos marca. No es lo mismo andar en un vehículo utilitario normal a andar en un vehículo como el que vemos en la gráfica. Entonces mucha atención, porque eso también nutre en alguna medida una parte de las aspiraciones de las personas, ¿sí? Porque aquí lo que se satisface no es necesariamente el núcleo del producto que sería transportarnos, no, porque podría ser también a pie o podría ser en bicicleta, sino que satisface necesidades que tienen que ver con el estatus. Fíjense ustedes que las necesidades de autoestima y las necesidades de estima a veces están bloqueadas por la cultura, y la cultura dice que una persona de éxito no anda en bicicleta o a pie, ¿sí? Así sus necesidades sean mínimas y así viva cerca de su lugar de trabajo, así 200 cuadras, la persona pues por supuesto que culturalmente llega en carro, a veces sin tener necesidad. Y por supuesto encontramos en lo que tiene que ver con el alimento. No es lo mismo ir a almorzar a un lugar corriente donde los precios pues, son bajos, lo que en Colombia se denomina el famoso corrientazo, a ir de pronto a Burger King, a McDonald's, a Super King, o a la Brasa Roja, etcétera, etcétera. Entonces en ese sentido, pero aún más allá de eso, hay otro tipo de comida que de pronto tiene en apariencia mayor estatus, que sería el sushi, por ejemplo, ¿sí? Tan es así que en algún momento a la gente le gusta en algún momento gozar de esas viandas y esas comidas gourmet, ¿sí? Más allá de esa satisfacción genérica o básica que sería el poder alimentarse para sobrevivir, o que son de supervivencia, y que tienen que ver más con el estatus, que tiene que ver con el autoestima y el reconocimiento del entorno donde esté ubicada la persona. Los consumos son individuales, pero a veces ese consumo individual se hace importante en colectivo cuando hay un reconocimiento a marcas y a posicionamiento. Entonces a esto tenemos que colocarle mucha atención. Por eso es muy importante fortalecer la marca de la empresa en la cual colaboramos, y adicionalmente fortalecer de pronto lo que uno llamaría la marca profesional, ¿sí? La marca personal,
¿sí? El reconocimiento, el posicionamiento que se tiene en el cerebro de las personas. Entonces mucha atención porque lo que tenemos es mucha, pero mucha oferta. Recuerden ustedes que en algún tema anterior hablábamos del maxi marketing, que consiste en tener muchas, pero muchas marcas para escoger productos que son similares, ¿sí? En el cual unos pocos se destacan por ser casi que únicos, pero encontramos muchas variedades en cuanto a lo que tiene que ver con características del propio producto, con sabores, colores, presentaciones, empaques. Entonces el maxi marketing es la oportunidad que tiene el consumidor de escoger de una serie de ofertas y de alternativas el que juzgue de más conveniencia, ¿sí? En la etapa de la gestión que analizábamos anteriormente, cuando veíamos los conceptos, filosofías o modelos del marketing, hubo una en que se caracterizaba por la influencia del producto como tal, como satisfactor de un beneficio inicialmente genérico o de fundamento. Hoy en día no, hoy estamos en esa etapa del maxi marketing, que en esa clasificación que vimos anteriormente se enuncia claramente, traspasando inclusive la misma órbita de lo que analizábamos con el señor Philip Kotler, ¿cierto? Entonces vale la pena tener en cuenta esos planteamientos. Fíjense ustedes, en esos lineales, en esas góndolas, en esas islas, en esas cenefas que se presentan en los mercados, en este caso de bienes de producto y de consumo masivo, pues encontramos diferentes ofertas. Imagínense que esta es una sección de enlatados, una sección de galletas, una sección de panadería, donde hay diferentes oferentes para diferentes demandantes de un producto que es de distribución intensiva o masiva, ¿sí? En el cual un diferenciador de producto puede hacer que la demanda se multiplique por él, ¿sí? Inclusive a veces renunciando a hacer un juicio racional que tenga que ver con el precio. Entonces, oferta definitivamente para esas satisfacciones de esas necesidades, pues hay mucha. Ahí es donde yo debo pensar o agenciar o gerenciar o gestionar un uso adecuado, ¿sí? De esos elementos o factores que hacen que se imprima una mayor demanda al producto en el cual, de la compañía en la cual estoy trabajando. Entonces mucha, pero mucha atención porque esto genera resultados muy interesantes, sobre todo que en el área de marketing, pues ustedes saben que casi todo tiene adicionado un salario, pues por supuesto una comisión. Y sirve también para que en el caso de la generación de nuevos productos, como es el caso de las ingenierías de desarrollo, de las ingenierías de productos, de las ingenierías que permiten mayores valores agregados a los productos, innovar, ¿sí? Sobre la base de nuevas ideas, de creación. Por supuesto que cuando uno ve una idea de un competidor buena, pues vale la pena capitalizarla, pero recuerden que esa idea que fue buena en ese competidor se convierte en socialmente reconocida en un espacio de tiempo muy corto, entonces resultaría que todos los competidores resultan haciendo o definiendo la misma estrategia. Entonces, ahí sí, como dice un adagio, el que golpea primero, golpea dos veces, y en el marketing sí que es importante establecer la innovación en primera instancia. Por supuesto, eso debe ser tenido en cuenta por la gerencia general y la gerencia funcional y el profesional a cargo. Entonces mucha, pero mucha atención. Cuando veamos el manejo de los productos como tal, de la distribución, de la promoción y del mismo precio, vamos a ver algunas estrategias que se utilizan en tales factores de desarrollo del marketing, ¿no? Mucha atención porque, si bien es cierto que hay mucha oferta, un elemento fundamental sería la diferenciación. Y la diferenciación se da por el uso de esas estrategias de las cuales estoy hablando. Y encontramos acá, por supuesto, esas necesidades de seguridad con ese elemento sustantivo que implica el reconocer algunas cosas que vamos a tratar de solucionar. Recuerden ustedes que así no está enunciado por el autor, pero que es lógico, los productos son soluciones a algunas contingencias que tiene el ser humano,
en determinados contextos y en determinadas oportunidades y en determinados sitios. Entonces, protección, en este caso las necesidades de seguridad contra el peligro, contra el dolor, con la incertidumbre, contra el desempleo, contra el robo. Fíjense ustedes que en la epidemia del COVID-19 en el año 2020 encontramos que todo el mundo se encontraba en peligro. La sugerencia inicial de los gobiernos fue un enclaustramiento para evitar la diseminación del virus en todo el mundo, ¿sí? Claro, todo el mundo le teme al dolor, entonces hizo que la gente se asustara mucho y que cumpliera con las medidas que sugería el gobierno en ese entonces, generándose también en algún momento pánico e incertidumbre sobre lo que iba a pasar. Por supuesto, esto tenía que ver con ¿qué? Con unas necesidades que tienen que ver con un nivel inferior, que tiene que ver con la salud, pero que estaban generalizados en todos los países. Entonces, este es un ejemplo de lo que en alguna medida trata de combatir o solucionar productos orientados hacia la protección de personas. Recuerdo yo que en ese momento empiezan a salir productos que satisfacen necesidades, entre comillas, especialmente de acabar con la dolencia, inclusive de productos no autorizados por los organismos competentes y las superintendencias competentes para reglamentar su uso. ¿Por qué? Porque la incertidumbre hace que económicamente surjan soluciones, entre comillas, a cualquier eventualidad. Y por supuesto, dentro de esos también encontramos el desempleo, el robo, etc. Entonces la idea es evitar, por medio de la creación de bienes, productos, servicios o ideas, riesgos. Entonces las compañías aseguradoras en algún momento pensaron en actualizar su portafolio de servicios emitiendo seguros contra los virus tipo COVID-19, y eso por supuesto pues va a tener demanda. Desafortunadamente aquel que muera no sé qué va a disfrutar los beneficios del pago de la prima por haber caído en ese riesgo, sino serán los beneficiarios de dichos productos. Mucha atención porque todos en cierta medida sí cumplen con determinadas categorías de uso. Y por supuesto encontramos las necesidades de afiliación, ¿sí? En las cuales son importantes la interacción, la aceptación, el afecto, la amistad, la comprensión, la consideración y pertenecer a un grupo. Hago referencia, por ejemplo, a mi infancia de las necesidades de afiliación, porque recuerdo yo que yo era el dueño del balón en mi barrio. Mis padres me compraron un balón. Resulta que tener acceso a un balón no es como el día de hoy, era muy difícil, ¿sí? Entonces, por supuesto, yo era el aceptado. Y así no manejara con mucha pericia el balón, que no fue así, por supuesto, pero si no, para otro caso, así no manejara muy bien el balón, resulta que en el caso de cuando se hacía pedido, o sea, de la distribución de los jugadores y pedir a los jugadores, resulta que primero que llamaban era el dueño del balón. Si este no era, automáticamente el capitán de un equipo y era el que se encargaba de escoger a sus compañeros, pues precisamente para competir y para ganar en el supuesto partido de fútbol. Entonces esto de la interacción, la aceptación, el afecto y la amistad hace que en alguna medida pues también tenga ciertas necesidades a satisfacer por medio de bienes, productos o servicios, ¿no? Dentro de estas de afiliaciones sociales, por ejemplo, llevar o enviar un regalo en Navidad por parte de la empresa a nivel corporativo a todos sus proveedores. Antes se hacía mucho, hoy se continúa haciendo. Antes se entregaban almanaques, calendarios, etcétera, etcétera. Hoy en día pues ha cambiado un poco eso. Entonces se envían discos, se envían libros, se envían agendas, etcétera, etcétera, con la imagen corporativa, por supuesto, pero eso hace parte de las relaciones públicas, las cuales estudiaremos en su momento. Mucha atención, que es muy importante también enfatizar en que surgida una contingencia, un problema, pues debemos estar prestos a solucionarla por medio también de un producto, bien o servicio. Entonces esa es la relación que se presenta dentro de la empresa
Y por eso es que categorizamos las necesidades y por eso es que esta contribución es significativa para el desarrollo no solo del marketing, sino de las empresas. En eso toca hacer mucho énfasis. Por supuesto encontramos las necesidades de estima, o sea, las necesidades de liderazgo, el orgullo, que es muy importante para obtener logros. Una persona que tiene buena autoestima, ya les decía, tiene más posibilidades de éxito que aquella que no tiene confianza en sí mismo. Tener autorrespeto, tener o generar progreso para él, para su familia y para el entorno más cercano. Definido el progreso desde diferentes puntos de vista, puede ser definido desde la perspectiva económica, que tiene que ver con el nivel de ingreso, o definir el progreso también en términos intelectuales, culturales, deportivos, etc. Si la persona tiene cierta confianza en sí misma, pues por supuesto llegará un momento en que esas necesidades del ego la llevan a tener una autoconfianza y a obtener un estatus importante en los grupos sociales en los que se encuentra y por supuesto gran aprecio y admiración en esas necesidades de estima, y en algún momento eso lo llevaría a un proceso también de autorrealización. O sea, me parece que el logro final sería llegar a la autorrealización, ¿sí? Por medio del soporte que han dado, el cubrimiento de las expectativas anteriores o de los niveles de esa jerarquía de las necesidades de Maslow anteriores al haberlo cumplido en alguna medida. Ya esas caracterizaciones, por supuesto, se pueden hacer, pero también se pueden enunciar públicamente, social y culturalmente. Entonces recuerden que ya lo hemos hecho con anterioridad. Esas necesidades de autorrealización llevan a la persona a ser mejor persona, mejor ser humano y a poder cumplir con sus propias metas. Y ya pensando en las referencias bibliográficas, recuerden que nuestro libro que nutrió esta teoría es el libro de Motivación y Personalidad del señor Abraham Harold Maslow, ¿sí? Tomamos en cuenta la edición de 1991, que es exactamente la edición de 1916, inclusive con el número de páginas. Yo creo que fue lo que hoy llamamos edición, en ese caso me parecería que sería reimpresión, pero en términos de los créditos que se presentan en el mismo libro, se dice que es edición. Entonces, bueno, me imagino que cambiaron algunos modismos o cambió de pronto algo de la traducción, pero vale la pena pues rescatar este excelente texto. Por supuesto, hemos terminado el día de hoy con este tema y quiero invitarles de pronto a otra oportunidad para un nuevo tema. Muchas gracias por su atención y feliz día.